Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un lunes más acá en Sí o No, acompañada por Jackie, como todos los lunes. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Qué voz tranquilita que tenés, ¿te pasa algo? Estoy cada día más joven. Se te nota en la voz, me alegro. Estoy espléndida, diría China. Me alegro, me alegro. Jackie, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del miedo, que lo venimos anunciando hace mucho. Y la verdad, Yo tengo un montón de cosas para charlar del miedo. No sé si son interesantes, pero sé un montón. No sé si a alguien le importa. tienes mucha experiencia en miedo. Exactamente. Bueno, me sorprendiste con que me dejas sola, pero bueno. Te dio miedo. El miedo. Vamos siempre arrancamos, la dejamos a Jackie para que arranque por la filosofía, porque es un tema que a ella le gusta, una disciplina que a ella le gusta. A mí me gustaría arrancar por el lado de la biología, de lo neuroquímico. El miedo, si alguno que nos escuchó vio la película de Disney Intensamente, es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Básicamente tiene que ver con una respuesta neuroquímica, algo que nosotros no podemos controlar, aunque hayamos atravesado muchas situaciones de miedo, en este caso, eh, perdemos el control de eso, porque ante la presencia de algo nos atraviesa corporalmente y tenemos una respuesta de tipo instintiva, como cualquier tipo de mamífero. En la película, esta que les nombro, la de Disney, nos presentan 5 emociones básicas que son la alegría, el miedo, el asco y la tristeza y la furia. Cuando lo vemos en dibujitos nos parece como, bueno, sí, qué lindo, qué bien representado está, qué divertido. Pero si empezamos a pensar en nuestra vida cotidiana, esas 5 emociones son cosas que no podemos controlar. No quiero ser como muy burda con los ejemplos, pero es lo que mejor me sale siempre. Em, si nosotros vemos a alguien sufrir, un niño sufrir o a un animalito, un cachorrito o lo que fuera, no podemos evitar sentir tristeza. Aunque a mí no me gusten las mascotas, aunque no tenga mucha simpatía por los niños, hay algo que ahí sucede y que yo no lo puedo controlar. Lo mismo que si, por ejemplo, tengo a alguien al lado que vomita, nadie va a decir: "Ay, qué divertido, qué gracioso, qué lindo". No, siento asco. Y por lo general, todos los que lo rodean a ese sujeto también lo sienten. Entonces, partiendo de la base que son, emociones y que las emociones no las podemos evitar, vamos a profundizar en el miedo, que es el tema de hoy. El miedo, tenemos miedos que son propios del ser humano y tenemos miedos que son culturales, miedos que fueron aprendidos por la sociedad en la que estamos, ¿sí? No es diferente, no son diferentes los miedos de la cultura occidental que de la cultura oriental. No, el miedo a la vejez o el miedo a la muerte, que después Jackie va a profundizar en ese miedo en particular, em, son miedos más bien culturales. Si pensamos en la religión, aunque no profesemos ninguna religión, siempre en eso, en la incertidumbre del más allá. Y también me parece interesante marcar como la existencia de que el miedo es una respuesta automática que tenemos ante un peligro, pero el peligro no siempre tiene que ser real. Puede ser un peligro imaginario. Y ahí es cuando nos diferenciamos con los otros mamíferos. Los otros mamíferos tienen estas emociones
ante hechos reales, ¿sí? Ponemos un gatito frente a un león, el gatito se va a asustar, le va a dar miedo, porque es algo real que está viendo. Ahora, nosotros los seres humanos, como tenemos la capacidad de fantasear también y de soñar, también podemos imaginarnos situaciones que nos pueden poner alegres, tristes, furiosos, darnos asco y también miedo. Entonces me parece importante tratar de trabajar y de charlar hoy en esta distinción de miedos reales o imaginarios, un poco cómo manejarlos, eh, que no tenemos, como siempre decimos, la fórmula o la receta perfecta, salvo algunos filósofos que tienen la solución mágica, nosotros no lo tenemos. Pero hablar de esto, cuando los miedos son reales o cuando solo están en nuestra cabeza. ¿Puedo defender a los filósofos de semejante acusación? Como de que ellos la tienen re clara y tienen un remedio. Ellos creen que la tienen re clara, pero bueno, si vos crees que sí, decilo. No, no, yo los defiendo de que ellos no creen que lo tienen el remedio. Ah, ok, bueno, Yo creo que no hay un remedio para el miedo de tal cosa. Eh, Predigo algo con respecto al miedo, que lo hago extensivo para inaugurar mi exponencia, que es que las cosas se hacen con miedo, no sin él. Que a a veces pesar, a pesar del miedo, con miedo, miedo amigo, vamos, con miedo ejecutamos, porque muchas veces no vamos a lograr que el miedo desaparezca. Respecto de lo que decía Ale, que los filósofos, era un guiño para mí, porque yo le contaba que unos filósofos hablaban de un medicamento para el miedo, unos epicúreos que hablaban de una medicina cuádruple que se llamaba tetrafarmacón, ¿no? Pero más allá de ellos, muchos filósofos hablaron del miedo y aún así el psicoanálisis también aborda estas cuestiones. Eso, Ale decía que yo iba a hablar del miedo a la muerte. El psicoanálisis medio que termina postulando que el verdadero miedo es el miedo a la muerte, ¿no? Como que el gran temor que tenemos finalmente es a aquello inefable que de alguna manera no podemos controlar, de lo cual no sabemos nada. Aquello que ignoramos es aquello que nos da miedo. Si bien muchos filósofos abordan el miedo, como por ejemplo los escépticos, cuando hablan de la supresión del juicio para evitar este tipo de fantasías de miedo, ¿no? Que Ale hablaba del miedo fantasioso, imaginario. Eh, los epicúreos, cuando hablan de medicamento, que dicen es que hacemos un mal juicio quizás sobre 4 cosas fundamentales de la vida. Dicen sobre los dioses, sobre las muertes, sobre el placer y sobre el dolor. Fíjense que ellos postulan más allá de la muerte, ¿no? Dicen de los dioses que quizás tenemos que entenderlos no como aquellos que van a intervenir en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. No le podemos otorgar a ellos la salvación nuestra. Y escuchan ruido es la lluvia, maravilloso. Porque yo estoy empezando a escuchar unas gotas gruesas y en cualquier momento. De los dioses pide entonces que los entendamos como incorruptibles, pero no que los hagamos cargo a ellos o responsables de todo lo que nos va a acontecer. De ese modo, entendiendo bien cuál es la función, o opinando de manera correcta, entre comillas, ¿no? Sobre los dioses, podemos aceptar que la realidad nos va a imponer cosas que no van a ser quizás todas armoniosas. De la muerte, lo que dice es que hay que aceptarla, básicamente. Aceptar el hecho en sí de que esto va a acontecer. Acostúmbrense, dice, a considerar la muerte, porque en definitiva nosotros podemos sentir dolor, podemos sentir cosas, pero en tanto aparezca la muerte dejamos de sentir. Por lo tanto, tenemos que resignarnos a ese hecho y entender que no es parte de la vida la muerte. Para los epicúreos, la muerte no era parte de la vida, era otra instancia, ¿no? O sea, cuando no somos, aparece la muerte. Bueno, fueron acusados de ateo, es discutible, pero bueno, históricamente han pasado cosas de ese estilo. Correcta opinión del placer.
para los epicúreos era muy importante el placer, pero no el placer hedonista, sino la búsqueda sabia, ¿no? Comprender realmente qué situaciones no son placenteras, hacer un buen razonamiento de eso e incorporarlas. Y respecto del dolor, dice que el dolor es algo soportable, a lo cual yo agrego, esto es mío, que el dolor es necesario. El dolor es parte de la vida. El dolor nos da miedo, por lo general. Pero el dolor es algo necesario para que yo dé cuenta que estoy viva. ¿Cómo sé yo que estoy viva si no siento dolor? Y esto, si no siento angustia, si no me siento triste, ¿no? Por lo general uno no anda diciendo, qué bien que estoy hoy de la cintura, ¿no? No es que no nos damos cuenta de esas cosas, nos damos cuenta de, che, me duele la cintura. Gracias a eso puedo estar en el presente, puedo configurar cosas. Ahora bien, de la muerte no se salva a nadie. Es de lo único que nadie va a salvarse. Y eso todos lo sabemos. Yo escucho muchas veces personas diciendo, no le tengo miedo a la muerte. En el fondo estoy pensando, me estás mintiendo o te estás mintiendo a vos mismo. Porque nos genera temor aquello desconocido. De aquello que no podemos significar. ¿Qué podemos decir de la muerte? Yo a veces lo digo del orgasmo. Esto, ¿no? Como no puedo capturar nada de ese momento. Bueno, de la muerte tampoco podemos capturar nada. Y agrego algo más. Tiene que ver con el no control, ¿sí? De que no podemos controlar nada de eso. Esto, no podemos controlar no morirnos No, o morirnos de una forma u otra. Em, y ese, para mí, esto tiene que ver con el mayor miedo, el miedo a no controlar algo que me suceda. Em, si hacemos un poco de historia en acontecimientos sociales, eh, tenemos en la década del 70 el mayor suicidio en masas que fue el de Georgetown en Guayana, en la que era una secta, obviamente, con un líder tremendo. Si quieren, vayan a YouTube y busquen, hay documental, hay película, hay de todo. Em, y el, el- lo que ejercía ese líder era un miedo hacia lo desconocido, que era, bueno, un posible ataque. Entonces, antes de que los mataran, todo esto inventado, ¿no? Antes de que los mataran, él les proponía como ser parte de eso, pero controlando la situación a partir del suicidio. Y fue ahí que ocurrió, se mataron casi 1000 personas. Em, y lo mismo, muchos años antes, también si no lo saben, está buena la historia a nivel psicología social. Orson Welles, director, actor y toda la bola, cuando no existía la tele y solo se escuchaba radio, hacía radionovelas y empezó a plasmar una escena de la Guerra de los Mundos en el que el mundo iba a ser atacado por alienígenas. Y la gente se terminó creyendo esa situación sin entender que todas las semanas había capítulos o narraciones acerca de lo mismo, de distintos libros, perdón. Y en esa oportunidad la gente salió a buscar provisiones, a encerrarse en búnkers, como que se comió esto, bueno, vamos a ser atacados, vamos a morir. Bueno, antes de que pase algo, antes que alguien me haga algo de manera intencional, de última me lo hago yo, me lo hago yo mismo. Y tiene que ver siempre con esto del control, controlar la situación. Eh, Freud habla un montón de esto, de no solamente del control, sino del miedo a la muerte. Y del miedo a la muerte que lo tenemos desde siempre. No es que tengo miedo a la muerte cuando tengo 80 años y estoy todo destartalado. Em, Ese como peligro inminente, que aunque pensemos que falta mucho, si tengo 20 años, ay, bueno, vivo la vida loca, yo qué sé, total me faltan un montón de años, en el momento que me siento mal,
verdaderamente mal, algo de eso pasa por mi cabeza, algo se me cruza. Bueno, en el día de la fecha, o sea, hoy ya estamos cursando eh, permanentemente situaciones de extremo miedo y les hemos puesto ataques de pánico. Y me parece muy interesante pensar el ataque de pánico si lo leemos del DSM-5, aunque yo sé que todos lo sabemos esto porque es un Vox Populi, se habla de temor a la muerte. Se habla de cómo es que en el DSM-5 dice Real muerte e inminente, inminente. muerte, sensación de muerte inminente y real. Acá hay dos palabras que son interesantes. Eh, sensación y real. ¿Por qué? Porque es una sensación, es decir que estamos vivos, que estamos sintiendo, según lo que yo decía recién, ¿no? De los epicúreos. Cada vez que sentimos algo realmente podemos entender que estamos vivos. Sin embargo, de muerte inminente. Se llama pánico. El pánico es un correlato del miedo, ¿no? O sea, cuando el miedo se hace más extremo, más intenso, se transforma en lo que podemos llamar pánico. Si lo pienso, aterrado también es un sinónimo de miedo, ¿no? El terror. Y aterrado, y a esto quería llegar yo, tiene muchas acepciones. Lo podemos separar si separamos la palabra es como en tierra, que sería un poco las consecuencias del miedo, ¿no? Fijo, quieto, inmóvil. El miedo provoca esas consecuencias. Yo no tomo decisiones frente al miedo en general. Si es mucho. En la medida que el miedo crece, más aterrado quedo, ¿no? Más quieto, más firme en mi tierra. Y respecto de los ataques de pánico, la muerte inminente quiere decir que no sé cuándo aún, pero es inminente. ¿Y qué significa inminente, Ale, en tiempo? No sé, pero puede ser ya 1 minuto, ya 10 minutos, ya 1 hora. O un año, porque inminente, qué sé yo, para la eternidad, inminente es en un año también. Inminente no significa nada. Eh, Pensé que en el transcurso de los ataques de pánico empiezan a haber estas sensaciones de asfixia, de falta de aire, que no me entra el aire, ¿no? Muchas veces está relacionado a la angustia, muchas crisis de angustia son llamadas hoy ataques de pánico. Pero bueno, ¿y qué es la angustia? No aquello en realidad que surge del temor a la muerte. ¿Qué es lo que más nos angustia en general? La no existencia. Un poco por qué Freud lo nombra tanto, porque es aquello de lo cual no podemos decir nada. Esto lo toma Lacan como uno de los significantes frente a los cuales no tenemos ninguna respuesta al día de hoy, ni la vamos a tener. Es como Voldemort, no se puede nombrar. Me parece interesante para cerrar con respecto al miedo, para que esto tenga un sentido, ¿no? Porque los que estamos vivos le damos sentido a las cosas, pensar un poco en esto que de lo aterrado, lo aterrador, para entender que muchas veces miedo es aquel por el cual nos vamos de un lugar, dejamos de hacer algo, no nos animamos, tomamos decisiones apresuradas por temor, ¿no? Yo si lo pienso como los epicúreos, por eso me agarré hoy de los epicúreos. Que si yo pienso que en definitiva, si yo me parara y dijera que la muerte nada tiene que ver con la vida, ¿qué más me da mientras viva? No lo sé. Que nada, hagamos con miedo, todo se hace con miedo. Hagamos con miedo, el miedo es parte, y si creemos o pensamos o nuestro entorno nos dice que tenemos miedos muy grandes, miedos injustificados, que vivimos paralizados por el miedo, me parece que es momento de hacer una consulta. Bueno, el miedo es precursor de la ansiedad.
Sí, un poco hablando de los ataques de pánico, no dejemos de decir esto. Hablamos en algún momento de ansiedad y ataques de pánico nosotras. El miedo es el precursor. Uno no tiene ansiedad porque sí. Tiene ansiedad porque te teme, ¿no? Y la ansiedad siempre estaba asociada a algo negativo. Me estoy imaginando cosas negativas. Bueno, esos Ujú. son temores acumulados, cantidades enormes. Por eso me parece interesante que no lo dejemos pasar, que no sigamos acumulando. eh, y me parece súper interesante esto que decía Jackie, hacer con miedo, pero hacer igual. Y si vemos que no podemos ante eso, bueno, consultar. Una de las cosas que atravesó la humanidad hace poco, que nos enfrentó un poco más quizás al miedo a la muerte, nos dejó un poco más expuestos, fue la pandemia. Se cumple aniversario. Así que por ahí podemos hacer para la que viene, Ale. Pandemia, sí. Y enganchamos todo. Me gusta. Buena semana para todos. Bueno, Un acá beso en Buenos grande. Aires los dejamos en este lunes lluvioso. Ojalá todos puedan hacerse tortas fritas. Adiós.